Etapa 3, triángulos rectángulos. Bienvenidos al video número 2, triángulos rectángulos y teorema de Pitágoras, que corresponden a la sesión 40 y sesión 41. Ubícate por favor en tu guía de aprendizaje página 72 para poder comenzar con la dimensión 1, recuperación. Iniciamos con las experiencias de aprendizaje, dimensión 1, recuperación. En la etapa 3 comienzas con una reflexión de tus conocimientos previos sobre trigonometría. Esta reflexión se basa en el cuestionamiento de los conceptos básicos del triángulo rectángulo. Trabaja de manera individual con los siguientes ejercicios. Tenemos por ahí al triángulo rectángulo, que se presenta en donde tienes que identificar la hipotenusa y los catetos opuestos y adyacentes respecto al ángulo B. Continuamos con el problema 4. Nos dice, escribe en el cuadro las 6 razones trigonométricas para el ángulo A del siguiente triángulo rectángulo. Entonces, en base a ese ángulo A que te estoy señalando ahí con rojo, tú vas a indicar cuáles son las 6 razones trigonométricas. Tenemos que recordar que esto es en base a nuestros conocimientos previos. Problema 5. Aplica el teorema de Pitágoras para encontrar la medida de los lados indicados en los siguientes triángulos rectángulos. En el primer triángulo te pido por favor que encuentres el lado C y en el segundo que encuentres el lado A. ¿Qué es la trigonometría? Es la parte de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y ángulos de los triángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? En geometría se llama triángulo rectángulo a todo triángulo que posee un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Te lo estoy marcando aquí con una flechita de color rojo. Ok, chicos, aquí por favor pongan mucha atención. Dice, cada lado recibe por nombre en minúscula la letra del ángulo, y entre paréntesis te pongo letra mayúscula, que tiene enfrente, como se observa con flechas en los siguientes ejemplos. Entonces vamos a poner atención en el triángulo de la izquierda. Tengo por ahí el ángulo recto marcado con letra C mayúscula y luego una pequeña flecha de color azul en donde te indico que si el ángulo recto le pongo como nombre la letra C mayúscula, enfrente el cateto va a tener la misma C pero en minúscula, ¿ok? Ángulo en mayúscula, lado de enfrente en minúscula. Si tengo por ahí el ángulo A mayúscula, enfrente con una flechita con rojo te pongo que el lado que está enfrente recibe por nombre la misma A en minúscula. Y ángulo B mayúscula con una flechita en negro te pongo que enfrente, entonces el cateto que está de frente a ese ángulo recibe la B minúscula. Te pongo el mismo triángulo rectángulo, pero del lado derecho intercambiada el ángulo B abajo y el ángulo A arriba. Entonces, ángulo A, una flechita con negro, cateto de enfrente A minúscula. Ángulo B, flechita con rojo, cateto de enfrente B minúscula. Ángulo recto, que es el ángulo C, con una flechita en celeste, enfrente tiene su lado C minúscula. Espero que les quede claro, chicos. Hay que recordar que son ejemplos con letras A, B y C. Puede ser que venga un triángulo y que venga incluso con otras letras, o sea, puede tener otras letras diferentes, no hay ningún problema. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Las mayúsculas son los ángulos, las minúsculas son los lados o catetos. Entonces, cada lado recibe el nombre en minúscula del ángulo que tiene enfrente, ¿ok? Teorema de Pitágoras.
El cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. El teorema de Pitágoras viene siendo c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Despejando la fórmula tenemos a al cuadrado igual a c al cuadrado menos b al cuadrado. Esto quiere decir que a la hipotenusa le vamos a restar el cuadrado del cateto b. Despejando el cateto b tenemos b al cuadrado igual a c al cuadrado, que es la hipotenusa, menos cateto a al cuadrado. Aquí te pongo un ejemplo donde te digo, este triángulo rectángulo de color rojo, ¿sí? Tiene del lado izquierdo el cateto A y luego abajo cateto B, ¿ok? La hipotenusa viene siendo el lado C, que es el lado que está enfrente del ángulo recto de 90 grados. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo. Y tenemos aquí un ejemplo donde está un chico. Entonces aquí se observa que la hipotenusa es 5, que cateto A es 3 y que cateto B es 4. Entonces ahí se ve 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. 3 al cuadrado significa que vas a multiplicar el 3 por sí mismo, o sea 3 por 3, más 4 al cuadrado, lo mismo, 4 por 4, igual a 5 al cuadrado, o sea 5 por 5. 3 por 3 sabemos que es 9. Y 4 por 4 es 16. Si yo sumo 9 más 16, me va a dar ese 25. ¿Ok? Dice funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Para los triángulos rectángulos tenemos la relación más famosa, que es el llamado teorema de Pitágoras. Entonces tenemos aquí, una vez más, un triángulo rectángulo, cateto A, cateto B, y la hipotenusa que me representa el cateto C. Dice donde la C es igual al lado más grande, que es la hipotenusa. A es igual al cateto, que es un lado del triángulo, y B es igual al cateto, que es el segundo lado del triángulo. Ahí observamos del lado derecho, en donde tengo el ángulo recto de 90 grados y enfrente la hipotenusa, como ya te lo he estado mencionando en las diapositivas anteriores. Entonces, el cuadrado de A más el cuadrado de B es igual al cuadrado de C. Ejemplo, veamos si las áreas son las mismas. 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Calculando obtenemos que 25 es igual a 9 más 16. O sea, 25 igual a 25. Si sabemos las longitudes de dos lados de un triángulo con un ángulo recto, el teorema de Pitágoras nos ayuda a encontrar la longitud del tercer lado. Pero recuerda que solo funciona en triángulos rectángulos. Aquí vamos a hacer un ejemplo donde te pido que por favor me ayudes a encontrar la hipotenusa. Tengo un cateto que vale 5, otro cateto que vale 12 y me piden encontrar la hipotenusa, que es la letra C, el lado que está enfrente del ángulo recto. Entonces escribo por ahí C al cuadrado igual a A cuadrada más B cuadrada. C al cuadrado igual a, voy a suponer que el 5 representa el cateto A, entonces voy a poner aquí el 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. 5 al cuadrado me da 25, más 12 al cuadrado me da 144. Si yo sumo 25 más 144, me da 169. Aplico la raíz cuadrada y tengo C igual a raíz cuadrada de 169. C, que viene siendo la hipotenusa, igual a 13. Ok, aquí tenemos un segundo ejemplo. Dice, encuentra el cateto B. Aquí aparte, en la parte de abajo viene cateto B. Damos por entendido que la C es la hipotenusa, le va a corresponder el 15 y que la A, cateto A, nos va a representar ese 9. Por eso escribimos la fórmula ya despejada, B al cuadrado igual a C al cuadrado menos A cuadrada. B al cuadrado igual a 15. En vez de la letra C, sustituimos el 15 al cuadrado menos, en lugar de la letra A, sustituimos el 9 al cuadrado. Esto es igual a, recuerda, 15 al cuadrado es 15 por 15, que me da 225.
menos 9 al cuadrado, 9 por 9, 81. 225 menos 81 me da 144. Aplicamos en ambos lados la raíz cuadrada y me da lado C o cateto, perdón, lado B o cateto B igual a 12. Funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Las funciones trigonométricas son aquellas que relacionan las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con los ángulos agudos de este. Las razones trigonométricas proporcionan herramientas matemáticas muy útiles en el cálculo de áreas y longitudes, así como para hallar distancias y ángulos de elevación y depresión. Vamos a dividir las funciones trigonométricas en dos, las fundamentales y las recíprocas. Si te fijas, tiene que ver una con la otra. Las fundamentales son seno, coseno y tangente, y las recíprocas son para seno, cosecante, para coseno, secante, y para tangente, cotangente. Es de suma importancia que tú las reconozcas y te las aprendas. Razón de las funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Las funciones trigonométricas se dividen en dos, como te decía en la diapositiva anterior, fundamentales y recíprocas, y sus razones son seno del ángulo igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Okay? La recíproca es cosecante del ángulo igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Continuamos con coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Su recíproca es secante del ángulo, que es igual a hipotenusa entre cateto adyacente. Las últimas son tangente del ángulo igual a cateto opuesto entre adyacente y cotangente del ángulo igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Definición de las funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Para la resolución de triángulos rectángulos, utilizando las funciones trigonométricas, hay que comprender lo que es un cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto opuesto es igual al lado que se encuentra enfrente a un ángulo agudo. Cateto adyacente es el lado que se encuentra al lado de un ángulo agudo. Y la hipotenusa es el lado más grande del triángulo. Funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Ejercicio 1. Utilice la siguiente figura y establezca las 6 funciones trigonométricas para el ángulo agudo A, que te ponemos aquí de color rojo. Ubica por favor los ángulos. Ángulo A de color rojo es del cual me están pidiendo las 6 funciones trigonométricas. Ángulo B de color negro. Ángulo recto C, también de color negro. Pongo atención, enfrente del ángulo C tengo el lado C que me está representando la hipotenusa, es el lado más grande. Enfrente del ángulo A de color rojo tengo el lado A en minúscula que me representa por estar enfrente del ángulo el cateto opuesto. Tengo ahí también el cateto adyacente que es el lado B. Si me fijo es el lado que está tocando al ángulo A. Entonces, cuando yo identifico cuál es mi cateto opuesto, cuál es mi cateto adyacente y cuál es mi hipotenusa, voy del lado derecho y voy a sustituir en las 6 funciones, en las fundamentales que son seno, coseno y tangente y en las recíprocas que son cosecante, secante y cotangente. ¿Qué quiere decir? Que voy a sustituir seno del ángulo A es igual a CO, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Estoy indicando que el cateto opuesto es el cateto A. Entonces voy a poner A entre hipotenusa, cateto C. Coseno de A es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Eso quiere decir que sustituyo lado B entre C. Tangente de A es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso quiere decir que sustituyo cateto A entre B. ¿De qué me doy cuenta? Del lado derecho tengo las funciones recíprocas, que son pues a la inversa. De seno, cosecante de A, arriba va hipotenusa, abajo cateto opuesto, entonces quiere decir que arriba va la C y abajo el cateto A. Secante de A igual a hipotenusa entre cateto adyacente, eso quiere decir que hipotenusa es C entre adyacente B.
Cotangente de A es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Esto quiere decir que es igual a B entre A. Ejercicio 2. Utilice la siguiente figura y establezca las 6 funciones trigonométricas para el ángulo B, que está marcado con color rojo. Vamos a poner atención. Para el ángulo B, el cateto opuesto es el que está enfrente, entonces viene siendo el lado B. El cateto adyacente es el que tiene en un lado, que lo está tocando al ángulo B, que es el lado A o cateto A. Y la hipotenusa viene siendo la C, que es la que tiene, pues, el lado más grande. Tenemos del lado derecho, cuando ya reconocimos cuáles son el cateto opuesto, adyacente y la hipotenusa, del lado derecho tenemos las funciones trigonométricas, las fundamentales del lado izquierdo y las recíprocas del lado derecho, en donde nos toca sustituir. Seno para el ángulo B es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Eso quiere decir cateto B entre C. Coseno del ángulo B es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Esto quiere decir lado A entre C. Tangente de B es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Esto quiere decir B entre A. Del lado derecho tengo las recíprocas, que son cosecante del ángulo B igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Eso es igual a C entre B. Secante del ángulo B es igual a hipotenusa entre cateto adyacente. Esto es igual a C entre A. Cotangente del ángulo B es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Esto es igual a lado A o cateto A entre B. Continuamos con el ejercicio 3. Espero que esto esté siendo comprendido por ti. Dice, utilice la siguiente figura y establezca las 6 funciones trigonométricas para el ángulo B. Aquí nos dan cateto 3 y cateto 4. Entonces, de primera instancia tengo que, por medio del teorema de Pitágoras, encontrar la hipotenusa. Entonces, hago mi procedimiento de hipotenusa y encuentro que la hipotenusa vale 5. Entonces, pongo atención en qué ángulo me están preguntando. Ángulo B. Entonces, reconozco que para el ángulo B, el cateto opuesto es el que está enfrente, el que no lo toca al ángulo. Esto viene siendo el número 3. ¿Sí? Y le pongo ahí CO, cateto opuesto. La hipotenusa es el 5, le pongo ahí hip de hipotenusa. Y el cateto adyacente es el que sí toca al ángulo que me están preguntando, que es el ángulo B, que esto viene siendo el 4, por eso le pongo CA, para que tú veas que es el cateto adyacente. Entonces ya nada más me toca sustituir. Sustituir en las 6 funciones trigonométricas. Primero las fundamentales del lado izquierdo y luego las recíprocas del lado derecho. Seno de B es igual a cateto opuesto, o sea, 3, entre hipotenusa, o sea, entre 5. Coseno de B es igual a cateto adyacente, es igual a 4, entre hipotenusa, que es igual a 5. 4 entre 5. Tangente de B es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, que es igual a 3 entre 4. Voy con las del lado derecho, con las recíprocas. Cosecante de B es igual a hipotenusa entre cateto opuesto, que esto es igual a 5 entre 3. Secante de B es igual a hipotenusa entre cateto adyacente, que esto es igual a 5 entre 4. Cotangente de B es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto, que esto es igual a 4 entre 3. Ok, chicos, aquí en el ejercicio 4, pues de igual forma te piden encontrar la hipotenusa, te dan valores diferentes. Aquí yo ya no te puse específicamente cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa, pero necesito que tú pongas atención y te dice, utiliza la siguiente figura y establezca las 6 funciones trigonométricas para el ángulo B. Para el ángulo B, que es el que está con rojo, ¿cuál cateto es el que está enfrente y no lo toca? Ah, pues el lado B, que vale 12. Entonces, ese lado B que vale 12 viene siendo el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto que sí lo toca? El 5, que es el A. Entonces, ese viene siendo el adyacente. ¿Cuál es la hipotenusa? Por medio del teorema de Pitágoras, encuentro que es 13. Entonces, del lado derecho voy a ir a sustituir. Seno de B es igual a cateto opuesto, 12, entre hipotenusa, 13.
y así sucesivamente. Necesito que por favor ustedes vayan tomando nota en su libreta de cada ejercicio y cada diapositiva, así como estamos acostumbrados a trabajar en clase de manera presencial. Por favor, te voy a dar un tiempo para que lo cheques, para que te ubiques y para que por favor me anotes todo en lo que yo te sigo mencionando las funciones. Dice coseno de b es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Eso es igual a 5 entre 13. Tangente de b es igual a cateto opuesto 12 entre cateto adyacente 5. Las recíprocas, cosecante de b es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Esto es un 13 entre 12. Secante de b es igual a hipotenusa entre cateto adyacente. Este es igual a 13 entre 5. Y cotangente de b es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. O sea, 5 entre 12. Ejercicio 5. Utiliza la siguiente figura y establezca las 6 funciones trigonométricas para el ángulo B. ¿Cuál es la diferencia? Te doy hipotenusa, que es 10.29. Te doy cateto opuesto, el lado B, que es un 9. ¿Y qué me tienes que hacer? Pues encontrar el cateto A, que en este caso, utilizando el teorema de Pitágoras, pongo A cuadrada igual a C al cuadrado, que es la hipotenusa, menos el cateto B al cuadrado, que sí conozco. 10.29 al cuadrado menos 9 al cuadrado. 10.29 al cuadrado me da un 106, menos 81, esto es igual a 25. Si aplico raíz cuadrada me da cateto A igual a 5. ¿Qué tengo que hacer? Para el ángulo B, el que está enfrente, el 9, es el cateto opuesto. El que sí lo toca es el cateto 5, cateto adyacente. Y el lado más grande, que es la hipotenusa, enfrente del ángulo recto, me da un 10.29. Sustituyo las 6 funciones trigonométricas. Seno de b igual a cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, 9 entre 10.29. Coseno de b es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, 5 entre 10.29. Tangente de b es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, 9 entre 5. Voy del lado derecho con las recíprocas. Cosecante de b igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Esto es un 10.29 entre 9. Secante de b es igual a hipotenusa entre cateto adyacente. 10.29 entre 5. Cotangente de b es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Esto es igual a 5 entre 9. Muchas gracias por tu atención. Soy la maestra Carolina Rodela y seguimos en comunicación por medio de nuestro canal. Gracias.